Hola chicos, para continuar hablando del tema 3 y de lo que son los compuestos inorgánicos, debemos diferenciar correctamente entre un compuesto orgánico y uno inorgánico. La principal diferencia entre ambos grupos es la presencia o la ausencia de carbono. Los compuestos inorgánicos no tienen carbono, mientras que los compuestos orgánicos contienen carbono. Y desde el compuesto más simple que puede tener un solo carbono o pueden formar compuestos de largas cadenas de carbonos unidos entre sí. Ojo, hay que distinguir aquí correctamente entre el símbolo del carbono, que es una C sola, y el de otros elementos que pudieran tener una C en su símbolo. Por ejemplo, aquí no hay que confundir el calcio y el cloro con el carbono. El símbolo del calcio es una C mayúscula que va acompañada de una A minúscula y el cloro es una C mayúscula unida a una L minúscula. Entonces ahí podría prestarse a confusiones cuando vemos en una fórmula química al calcio o al cloro y confundirlo con que ese compuesto es un compuesto orgánico porque tiene carbono, ¿no? Cuando vemos la C. Entonces hay que prestar mucha atención en esta parte cuando querramos distinguir entre un compuesto orgánico y uno inorgánico. Ahorita no entraremos con mucho detalle en lo que es la formulación y nomenclatura del carbono, pero les comento rápidamente que esta formulación y nomenclatura en los compuestos orgánicos es distinta a la de los compuestos inorgánicos. El carbono, al ser tetravalente, por lo general estará formando esos cuatro enlaces, es decir, se unirá a otros cuatro elementos, principalmente hidrógeno. También puede contener oxígeno, azufre, nitrógeno. Estas uniones o estos enlaces se caracterizan por ser enlaces covalentes, a diferencia de los compuestos inorgánicos que principalmente o generalmente son compuestos iónicos. Entonces, que quede claro esto para después empezar a formular y empezar a nombrar los compuestos inorgánicos, que son los que primero vamos a explicar. Y ojo aquí, ya les había comentado que hay algunas excepciones a los compuestos orgánicos e inorgánicos que contienen o no carbono. Es decir, hay compuestos inorgánicos que contienen carbono. ¿Cuáles son esos compuestos inorgánicos que contienen carbono? El monóxido de carbono, que tiene como fórmula CO, el dióxido de carbono, que tiene como fórmula CO2, y los carbonatos, que tienen como fórmula CO3. Estos no son compuestos orgánicos a pesar de que tienen carbono. ¿Cuáles sí son orgánicos? Dijimos aquellos que contienen carbono, ya sea uno solo, como en el caso del metano, que es el CH4, o en este caso el propano, que son tres carbonos unidos entre sí y a su vez unidos a hidrógenos. Por otro lado, los compuestos inorgánicos, aquellos que no tienen carbono, se consideran compuestos inertes, compuestos que no encontramos en los seres vivos, también con algunas excepciones. Por ejemplo,
compuestos inorgánicos los encontramos en rocas o en minerales que se encuentran en la corteza terrestre. Un ejemplo muy común pues son las menas. Las menas no son más que rocas de las que se obtienen los metales, es decir, tienen en su composición a un metal que se desea purificar o que se desea obtener en gran cantidad. Entonces, estos minerales o estas rocas no son más que compuestos inorgánicos que pueden ser óxidos o hidróxidos. Y así podríamos mencionar muchos compuestos eh, que se consideran inorgánicos, ¿no? Que no son formados en compuestos vivos o no los encontramos en compuestos vivos. Cabe mencionar que sí hay algunos compuestos inorgánicos que podemos tener en el organismo, ¿no? Por ejemplo, el ácido clorhídrico, que es un compuesto inorgánico, algunas sales, por ejemplo. Entonces, pero la principal diferencia es esta, que se consideran compuestos inertes, que no tienen carbono, y además generalmente y mayormente estos compuestos están formados por enlaces iónicos, es decir, están formados por cationes y aniones. Más adelante explicaremos este tipo de compuestos, sus enlaces y cómo podemos formular un compuesto inorgánico. Y hablábamos de algunas excepciones de compuestos inorgánicos que contienen carbono, específicamente el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y los carbonatos. Estos compuestos generalmente los encontramos de manera gaseosa en la atmósfera, se generan o se producen por la combustión de hidrocarburos, son gases que incluso pueden ser tóxicos para los humanos o para los animales. Entonces son moléculas que si bien tienen carbono no se consideran compuestos orgánicos, ¿sí? Entonces ahora sí, espero que ya podamos diferenciar entre un compuesto orgánico y uno inorgánico. Aquí les voy a dejar el ejercicio que les quedó de tarea. Ya está resuelto, algunos tuvieron algunos errores. Comparen sus resultados, observen en qué se equivocaron para que lo puedan corregir. Si tienen alguna duda, me la hacen saber. Entonces, entendido esto, podemos continuar ahora sí con lo que es la formulación química. Vamos a empezar con la formulación química de compuestos inorgánicos.